Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con Éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos. Emprende con Éxito, bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Una de las cualidades que te identifica como emprendedor es la habilidad para la generación de nuevas ideas. Coleccionar ideas en realidad es sencillo, pero llevarlas a la realidad y hacer que funcionen, ahí es donde está el gran desafío. ¿Qué hay detrás de los proyectos exitosos? ¿Qué información hay en esas mentes brillantes que lideran tales proyectos? Así que hoy tengo un invitado muy especial. Este invitado es Pipe Bravo, productor musical y vocalista de la banda Super Litio. Él nos compartirá un poco de sus creencias y de la filosofía que le ha permitido, junto a sus compañeros, liderar un proyecto que ha estado activo por más de 20 años. Pipe, muchas gracias por este espacio y bienvenido. No, con gusto de participar y compartir un poco como las experiencias de tener una banda que es, yo creo que es una historia muy particular de emprendimiento y pues va a ser como interesante hablar de ello. Genial, y me interesa mucho saber cómo es que nace este proyecto personal como Pipe Bravo, como en la parte musical, fue una oportunidad, algo que salió así como, wow, se te presentó tal oportunidad o desde pequeño tenías ese sueño. Cuéntanos un poquito dónde nace, cómo nace ese camino y este sueño. Pues yo recuerdo cuando estaba niño que escuché a mi papá tratar de sacar, yo he contado esto antes, ¿no? Que lo escuché como una guitarra sonar y era que él estaba en su cuarto y se había sentado, había cogido la guitarra de palo que tenían ahí en la casa y estaba tratando de sacar el punteo de Pueblito Viejo, me acuerdo. Y yo me acuerdo que yo me senté, pero quedé así como anonadado viendo cómo producía las notas y cómo estaba tratando de tocar el intro. Y quedé como muy impactado. Y después yo solo, sin saber nada, pues cogía la guitarra y la hacía sonar y creo que hasta la destruí, creo que la dañé. Eso es como, recuerdo por ese lado como una influencia familiar, por ese lado, como que muy impresionado y que yo sentí que yo también entonces podía coger la guitarra y sacarle sonidos. Y por otro lado, también debo decir que la música siempre me llamó la atención desde niño y me acuerdo que cuando veía televisión o cuando iba a cine y veía películas, eh, se me quedaba grabada la música de las películas y de las series de televisión. Me acuerdo, me encantaba el intro de Transformers cuando era niño y yo lo cantaba, o sea, como sin entender ni siquiera lo que estaban hablando, yo lo cantaba. Entonces, digamos que creo que hay un interés por la música desde muy temprana edad. Y ya está la historia de mi mamá que dice pues, que yo era muy apegado a ella. Esto ya es historia que cuentan las mamás, ¿no? Pero creo que vale la pena igual compartirlo. Muchísimo. Ajá. Ella decía que yo era muy apegado a ella, entonces que ella, sí, cuando era un bebé todavía, pues si ella me dejaba en la cuna y se alejaba a la cocina o algo así, que yo empezaba a llorar. Entonces, que descubrió que si prendía la radio y me ponía música clásica, yo quedaba como hipnotizado y que no, y que ella podía hacer lo que ella necesitaba, yo me quedaba tranquilo. Encontró el ¿Quién efecto. sabe? ¿Quién sabe desde hace cuándo entonces está el interés? Y entonces, la pregunta es, ¿llegó un momento en que tú te visualizaste, no sé, a tus 10, 11 años dijiste, yo quiero estar como cierto artista allá en un Sí, escenario? Llega ese momento y empiezas, ¿cómo empieza esa sí, construcción? sí. Cuando estaba viendo clases de teclado, casi que al mismo tiempo empecé a descubrir, por ejemplo, el rock argentino y que llegó también toda esta onda de rock en español. ¿Y por qué fue importante eso? Porque antes de eso yo escuchaba, por ejemplo, pues aparte de la música que eran los padres, pues que mi papá y mi familia escuchaban mucha salsa y eso, pero entonces digamos que yo empecé a escuchar música anglo, rock, que sonaba me acuerdo, en Todelar en esa época, o que los amigos me prestaban discos, cassettes, todavía había cassettes.
Em, entonces, claro, tenía este oído en el que el rock, por ejemplo, que era, pues yo estaba joven, entrando a la adolescencia o adolescente, y entonces, claro, me llamaba la atención el rock. Y lo que yo escuchaba era en inglés, y había la concepción de que el rock en español no sonaba, o sea, pues no iba a sonar. Pero entonces llegó toda esta onda del rock en español, y a mí me pareció que era increíble, sonaba, las letras eran buenas, muchas veces se podía uno relacionar fácilmente con esas canciones. Y llegó el rock argentino y me dio duro, o sea, fue como una cosa de Charly García, Fito Páez, Spinetta y bueno, y Soda Stereo, o sea, muchos más llegaron y yo no podía creerlo, a mí me parecía que era algo maravilloso. Y entonces, casi que al mismo tiempo yo estaba tomando como clases de teclado y empecé a ejercitar la oreja y empecé a sacar esas canciones y de pronto también me vi como dije, bueno, si se puede, ¿no? O sea, si se puede hacer rock en español. Entonces, también como que me empecé a atrever a tratar yo de hacer música, o sea, que yo creía que salía de mí, pues, y creo que eso fue un paso como muy importante, porque entonces ya uno se está visualizando como alguien que puede ser como los artistas que escuchan, ¿no? Entonces, creo que ahí fue que yo dije, bueno, puede que sea posible, aunque era como un sueño, ¿no? Lejano. Ujú. Y Eso, entonces empieza a nacer en ti, pues yo creo que lo sabemos los emprendedores y es la pasión y es eso sí, que puede pasar el tiempo, puede ser algo que ni te están pagando, o sea, es eso que es, mejor sí. dicho, lo que te envuelve completamente y es esta pasión. Pero entonces ya empieza Pipe, no me imagino, 16, 17, 18 años que estás saliendo del colegio y tienes que tomar decisiones. ¿Qué vas a hacer en tu vida, Pipe? Entonces, ¿por qué camino te vas a ir? Y empieza, o me voy por el lado de lo que es mi pasión, lo que amo, lo que me encanta. Y entonces es un momento en el que hay que tomar decisiones y decir qué voy a estudiar, qué voy a hacer con mi vida, cómo empiezas a tomar esas decisiones y irte por el lado de tu pasión o qué más alternativas tuvo Pipe en ese tiempo. Creo que por eso te decía que esta historia con una banda es muy particular, porque yo no sentía que si yo tomaba otro camino, necesariamente debería abandonar la música, aunque se cruzó más de una vez ese pensamiento, sí, obviamente, pero como era una banda de rock en Cali, Colombia, que además cuando pues, me interesaba música que pues no daba signos de ser muy comercial en ese momento, que era una cosa como de nicho. Entonces uno siente que no está abandonando esa pasión, sino que pues las circunstancias que te rodean no presentan como una oportunidad para tomárselo tan profesionalmente. Uno dice, bueno, yo voy a seguir tratando de estar involucrado en música, en bandas, pero pues uno piensa como todo el mundo, dice, pero pues algo tengo que hacer para sobrevivir, ¿no? Entonces llegó ese dilema, pero como lo que te dije antes, como es una situación como tan particular y además en esa época más lo era, no existía ni siquiera el mínimo atisbo de oportunidad de que una banda como la mía eh, fuera a tener carrera 20 años después. O sea, eso no nos pasaba por la cabeza. Sin embargo, no significaba que le metiéramos menos ganas a nuestro proyecto, ¿me entendés? Porque lo habíamos separado de ese destino. O sea, uno lo tenía separado de ese destino, uno pensaba que eso era una cosa muy lejana, pero íbamos a disfrutarlo mientras lo teníamos. Entonces, le metíamos todas las ganas del mundo, pero pues había que hacer esa distinción, ¿no? Porque es un caso muy particular el de la banda. Pero entonces, claro, yo entré a estudiar comunicación social, pero al mismo tiempo, en la del Valle, pero al mismo tiempo entré a ver materias de música, porque quería saber más, o sea, sentía que podía pulir lo que ya sabía, necesitaba, o sea, sentía una necesidad como inmensa, me podían las ganas de querer saber más y de pulir un poco mis conocimientos musicales. Entonces entré al mismo tiempo a ver unas carreras, a ver algunas materias de música, inclusive vi algo de piano también, y después más adelante inclusive también tomé clases de piano jazz con Jaime Nao. O sea, yo siempre quise no quedarme atrás en ese sentido musical, por más que estudié también comunicación social, ¿entiendes? Y de hecho, se notaba mucho más
mi pasión por la música que por la comunicación social, tanto que nunca he ejercido como comunicador realmente. Toda mi vida ha ¿Terminaste sido, tu carrera de la comunicación? terminé, pero fíjate, ahí hay otra historia que tiene mucho que ver con lo que me estás diciendo. Cuando yo ya había visto todas las materias, me faltaba, creo que tenía que ver trabajo de grado y la tesis. Perdón, es lo mismo, pero la tesis y el, ¿cómo se llama? ¿Práctica? La práctica. Exacto. Eh, pero entonces las oportunidades con la banda se estaban viendo muy bien y nosotros habíamos ido a Estados Unidos y nos había salido como una oportunidad de contrato con una disquera independiente allá y nosotros nos fuimos con toda con esa oportunidad. Entonces yo casi que abandoné la universidad sin terminarla en ese momento y me fui unos años, te estoy diciendo, Wow. años me fui. O sea, nosotros estuvimos yendo y viniendo de Estados Unidos varios años. Fueron unos años que hicimos un disco muy importante para nosotros, nos nominaron a un Grammy Latino, casi que pudimos como ampliar un poco el espectro del público que nos escuchaba, empezamos a entrar, a rotar en circuitos como un poco más importantes, sigamos siendo como una banda que tenía un pie como en la independencia, en el underground que decían en esa época, pero también empezamos a sonar alguna canción en la radio. O sea, empezó un video de una canción de nosotros que se llama ¿Qué voy a hacer? Empezó a salir en MTV. O sea, nosotros mismos empezamos a notar y nos empezaron a dar premios también. O sea, empezamos a ganar premios y teníamos que ir vestidos y hacer alfombras rojas y todas esas cosas, que todo eso nos tomó por sorpresa, pero fue bienvenido porque sentimos que, pues, que estaba creciendo nuestro proyecto, ¿me entendés? Claro. Y yo abandoné la universidad, sin dudarlo. O sea, sin dudarlo, yo abandoné la universidad faltándome poco para hacerlo. Pero la abandoné. Ya después, unos años después, la Universidad del Valle dio una oportunidad de hacer como unos cursos de grado para Ya. los que estaban exactamente en las características que yo tenía, ya que habíamos visto todas las materias de la carrera, la habíamos aprobado, pero nos faltaban como estos últimos dos requisitos. Y entonces, nada, yo hice esos cursos de grado y me gradué. Pero Bueno. fue más, yo creo que por no sentir que había perdido todos los otros años eh, de la universidad. O sea, pero yo ya estaba convencido que mi pasión era la música. Y para cerrar un capítulo también, que hay veces uno siente, hay algo Exacto. inconcluso, lo quiero cerrar y ya sigo y me dedico, pues imagínate esa historia que no la conocía y que mira lo interesante que hay detrás de todo esto. Y quiero saber un poco, llegó un momento en que ustedes se sentaron, tú dices, bueno, esto, ustedes no se imaginaban que iba a durar tanto tiempo. Sí, no. Por lo que me cuentas, era un paso cada día vivir ese presente y el de ustedes pues muy interesante y entretenido porque era con su música, con todo lo que hacían, pero ¿hubo algún momento en el que ustedes se sentaron a planear algo? Por ejemplo, esta es una pregunta que siempre la tengo cuando hago como la analogía con las empresas y es, hay un público para el cual nosotros tenemos que crear productos. ¿Ustedes piensan en el público, en este público, cierto público tiene este tipo de sentimientos hacia eso escribo o es lo que, o sea, o aquí es el producto que yo toco y lo que me salga? ¿Cómo empiezan como a estudiar ese mercado? ¿De dónde nacen esos productos a nivel musical? Mira que esa es una pregunta muy complicada para nosotros. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que en lo que empezó con la banda era un reflejo de lo que nosotros queríamos ver o escuchar. Eh, pero también era incierto para nosotros mismos. O sea, nosotros mismos hicimos un laboratorio. O sea, Superlitio era un laboratorio. O sea, nosotros nos reuníamos y yo tiraba ideas, Pedro tiraba ideas, ¿sí me entendés? Y uno reaccionaba a la idea del otro y eso que terminaba sonando éramos nosotros, pero ni nosotros sabíamos cómo iba a terminar sonando. O sea, era como lo que nació al principio fue así. Y por eso aunque era muy poco profesional. ¿Qué quiere decir con eso? No teníamos idea de producir discos, ni de cómo es el proceso de grabación bien. O sea, éramos muy amateur, pero de alguna forma, y fuimos muy afortunados, nosotros desde que salimos y empezamos a hacer ese experimento, funcionó. Funcionó en los estándares que se manejaban en nuestra época y en nuestra ciudad y en nuestro circuito. Y funcionó tanto que fue tan impresionante para nosotros que ya era, ya era todo un hito. El solo hecho, es que no sé cómo explicarte esto. Mira. Mm. El primer concierto que nosotros hicimos oficial
fue un concurso de bandas. Nosotros ni siquiera habíamos tocado ni una sola vez. O sea, estábamos grabando un disco. Eso es la otra cosa que hicimos al revés. No sé si eso te sirve para el Me podcast, encanta, pero perfecto. en esa época las bandas ensayaban años, montaban canciones, de pronto tocaban de vez en cuando, y si tenían mucha suerte, de pronto grababan unas canciones y el que tenía demasiada suerte, que era uno, se llamaba Cronos y era con mucha calidad y todo, había grabado discos, pero era muy poco el que podía hacer en esa época un disco porque era muy costoso y era un proceso complicado, necesitaba ser como mucho más profesional el que lo hiciera. No había productores como hay ahora, ni estudios de fácil acceso como hay ahora, o como yo puedo hacer casi que un disco aquí en este cuarto, ¿entendés? O sea, esa tecnología no existía en esa época, entonces era muy complicado. Nosotros lo que hicimos primero, sin tocar, sin que nadie nos conociera, un disco. Hicimos un disco completo. Eso no lo hacía nadie en esa época. Y nosotros quisimos hacer las cosas diferentes, hicimos eso. Pero también el primer toque que tuvimos fue una batalla de bandas y la ganamos, sin Wow. haber tocado nunca, sin que nadie nos hubiera visto, sin que conocieran las canciones. Entonces, era como que nosotros fuimos muy afortunados del principio. ¿Sabes cuál era el escenario más importante del país en esa época? Rock al Parque. Y nosotros no teníamos ni un año de haber sacado el disco y nos invitaron a Rock al Parque. O sea, así Imagínate. fue como seguía la banda. Y por eso te digo, nosotros la metíamos toda, pero nosotros sí teníamos como claro que era un sueño si esta vaina seguía. Entonces nosotros disfrutábamos lo que estábamos haciendo y tratábamos de hacerlo lo mejor posible, con lo poco que conocíamos. Ustedes decían, pero hagamos algo diferente, pero ¿y qué tal si esto? A mí me hace falta este tipo, este género, ¿por qué no le ponemos esto que hace como la esencia de Pipe, la esencia del otro compañero, y entre todos iban construyendo hasta que Exacto. fue Es que naciendo ese producto? se me olvidó concretar tu pregunta, pero sí, ¿qué pasó con esta historia de Rock al Parque? Y lo que pasó era que yo creo que nosotros hacíamos, nuestra música está influenciada por eso, por querer estar en esos escenarios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra música tenía ciertos elementos que funcionaban en esos escenarios. Entonces, yo creo que era algo inconsciente, pero al mismo tiempo bastante consciente, si se puede usar esa contradicción ahí, porque, o sea, nuestra idea era hacer este laboratorio, pero uno siempre, los músicos a veces dicen, no, yo no estoy pensando en el público, estoy pensando en mi obra, pero la verdad es que uno inconscientemente sí está pensando en el público, si se trata de gustos propios o Ujú. colectivos de la banda. Y yo creo que eso es lo que pasaba, nosotros pensábamos en esos escenarios. O sea, resultábamos haciendo música que podía funcionar en un Rock al Parque, que podía funcionar en los festivales, y eso sucedió. Nuestra música funcionaba en Rock al Parque, funcionaba en los festivales donde íbamos, nos empezaron a invitar a festivales en todo el país. Entonces, que eso era una utopía para una banda de Cali. Entonces, eso era como, pues, sigámoslo haciendo, está funcionando, sigámoslo haciendo. Entonces, sí, yo creo que uno sí piensa, por más de nicho que sea su música, por más independiente que sea su música, de alguna forma en la psiquis sí funciona el hacer música que funcione en los escenarios que uno quiere y en el tipo de público que uno quiere. Porque ustedes piensan en qué experiencia quiero que tenga esa persona y desde ahí planean todo. Y aquí viene una pregunta que es como la que le da el contraste a esta entrevista porque lo estuve leyendo y decía, bueno, una vez nos fuimos a presentar, creo que a Medellín, con una expectativa de un público y resulta que no estaban el número de personas que queríamos. Cuéntame porque nos pasa a los conferencistas o a los autores, a los creadores de contenidos, me imagino que a los youtubers, a todas las personas como, yo tengo toda la expectativa puesta en este producto, en lanzarlo, cuando lo lanzo, una visita, Sí, dos. Cuéntanos un todo el poquito mundo de eso pasa por porque eso. Mira que yo creo que esa historia con Medellín fue como, es todo un ejemplo del temple que hay que tener en un proyecto como esto, porque nosotros, la primera vez que fuimos a Medellín había como 20 personas en el concierto, o sea, la primera vez, había muy poquita gente, o sea, era muy poquita gente. Pero eso no iba a ser la primera vez que nos iba a suceder en la vida. Inclusive, muchos años adentrados en nuestra carrera, que en algunas ciudades como Bogotá nosotros íbamos y llenábamos sitios y todo eso, de pronto íbamos a otro territorio y la cosa no funcionaba así. Había muy poquita gente, gente que no te conocía. Bueno, entonces, ¿pero qué pasó en Medellín? Nosotros fuimos la primera, había muy poquita gente, no recuerdo cuánto, pero recuerdo que era muy poquita gente, pero
creo que hay algo que nosotros hicimos muy bien y es entender. Nosotros decíamos, bueno, pues si no hay gente ahora, pues entonces trabajemos esta ciudad hasta que haya gente después. No importaba si había poquita gente, nosotros salíamos y dábamos el mismo show. Eso sí, dábamos exactamente el mismo show. Y yo creo que la gente recibe muy bien ese tipo de actitudes cuando uno las proyecta de esa forma, porque estás como respetando mucho al público, así no sea lo que tú quieres, así sientas un poquito de desmotivación porque ves el lugar vacío. Pero creo que es muy importante tomar con seriedad y responsabilidad eso de subirse al escenario y darle ese show a la gente. A veces hemos fallado, sí, a veces hemos fallado, a veces algo externo nos afecta y no damos un buen show, los músicos también la embarramos un montón en ese sentido, pero mira que después nosotros seguimos viendo, nos siguieron invitando a Medellín. Me acuerdo una banda que les agradezco mucho, pero recuerdo que el manager de ellos y ellos eran muy buena onda con nosotros y nos invitaron a tocar con ellos un par de veces. Y esas idas a tocar con ellos y después conocer a otros músicos y conocer, fueron haciendo crecer como la gente que seguía la banda. Hasta que llegó un momento que ya habíamos ido unas 5 6 7 8 veces, no sé, tocamos en el Carlos Viejo, que es como aquí en Cali, como el Teatro al Aire Libre de los Cristales, y había por ahí 4.000 personas Wow. ahí viéndonos, estaban entregados al concierto, o sea, fue increíble. Entonces, y después fuimos, yo creo que el concierto, bueno, nos invitaron también a Altavoz, que es un festival importante allá en esa época. Nos invitaron a un evento que es el que no se me olvida, y si uno busca en YouTube lo encuentra, que es un concierto en una estación del metro de Medellín, en el estadio, creo. O sea, que es la estación de metro que queda por el estadio. Y estaban los amigos que te digo, eh, también en ese concierto, pero salimos nosotros a tocar y fue la locura. Y había como 7.000 personas, lo Wow. transmitieron por televisión en Teleantioquia, qué sé yo. Y yo vi eso después, yo vi las imágenes después y yo no lo podía creer. Yo decía, me acuerdo cuando la primera vez que fuimos solo había como 15 20 personas. Entonces sí, fue como una cuestión de paciencia, de seriedad, de trabajar en el territorio, o sea, son cosas que aprendimos en el camino. Bueno, hemos logrado escuchar en esta entrevista de Pipe esas cualidades que comienzan con la visión, con la pasión, que tiene mucho de perseverancia, que también tiene mucho de paciencia. Y ya nos empezamos a acercar al final, Pipe, y las personas que nos están escuchando, bueno, también están con sus ideas en mente, proyectos sin materializar. ¿Qué hace que al final algo que comienza como un sueño, como un hobby, como esa pasión, pues finalmente se logre convertir en todo un proyecto, en un proyecto de vida, en eso que haces cada día, pero que además te encanta y que tenga una visión más profesional? ¿Qué crees que hizo o qué te ha llevado a eso, a ustedes como banda? Yo creo que fueron las oportunidades también que fueron volviéndose más serias. Ya cuando uno empieza a firmar qué contrato para grabar que un disco y hay que responderle también pues con trabajo a alguien que ha apostado por uno, entonces uno empieza como a tratar de organizar todo de una forma en la que el proyecto funcione, sea al menos sostenible. A veces tuvimos épocas, por ejemplo, donde fue sorpresivamente sostenible, es decir, nos daba más de lo que nosotros jamás habíamos aspirado en esa edad que teníamos en ese momento, pero esto es una ruleta, yo digo que esto es una montaña rusa, también es este mundo de lo artístico, la música y también otras vertientes artísticas del entretenimiento son muy inestables también. O sea, y entonces yo creo que lo que hemos descubierto en ensayo y error con todos estos años es a poner muy en orden lo que es tu obra. ¿Qué es tu obra? Es tu música. Y si algo le puedo decir a alguien es que eso va a ser al final lo más importante que tienes. Y yo creo que hay otra cosa también. Yo creo que cuando uno emprende en un proyecto musical como este, lo último que está pensando es realmente en crear una empresa alrededor de eso. Suena raro, pero es la verdad. O sea, vos crees que tu emprendimiento es tu obra, es tu música, eso es realmente tu emprendimiento, tu apuesta. Pero con los años, cuando la cosa empieza a tener duras y o sea,
ups and downs, como subidas y bajadas, uno dice, necesito un poquito más de seguridad. eh, y entonces empieza uno a poner en orden todos los asuntos que tienen que ver con su obra. Y siempre diré que lo más importante es eso. Entonces, si te puedo dar un ejemplo en estos momentos, en la actualidad, entonces diría, lo que hay que tener muy cuadrado, muy derechito es lograr que tu música salga por las plataformas digitales bajo, ojalá, un agregador digital o una disquera, si es posible, si se logra, eh, y tener organizado eso con, de una forma en el que a ti te llegue algún porcentaje de eso, porque siempre el intermediario se va a quedar con algo. Pero, y hay que, mira, esa es otra cosa que hay que aprender a soltar un poquito eso, porque yo soy de los que digo que el mundo es de los intermediarios y no me parece que esté bien, se llevan casi toda la torta, pero resulta que un intermediario entre más grande es, más facilidad tiene de acceder a todos los centavos que puedan recoger que genere tu música. Tiene Claro. unos brazos mucho más grandes para eso. Y eso te va a beneficiar al final porque vos solo no sos capaz de hacer eso, ni de fundas. Entonces, eso es algo que tuvimos que aprender con el tiempo, a trabajar con otras personas, a dejar que otras personas ganaran también de lo que estaban haciendo y organizar tu obra para que es lo que te va a dar posteridad, ¿no? Nosotros todavía canciones que hicimos en el 2005, en el 2004, todavía generan algunas entradas. No quiere decir que es un montón, pero digamos que en estas épocas de pandemia que muchos músicos están como en problemas y que no sabemos cuándo nos van a dejar volver a funcionar, eh, es un alivio que de vez en cuando, trimestralmente, no sé, llega y entra algo de plata de tus canciones de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a punta de ensayo-error, de experiencia, logramos darnos cuenta que había que organizarse un poco en ese sentido. O sea, sobre todo en ese sentido, en tu música. Ojalá todos los músicos pudieran empaparse un poco de eso. Yo lo dije también en otra entrevista que me hicieron que también tenía algo que ver con esto. Y yo decía, mira, tenemos los artistas que empaparnos un poco del lado del negocio, informarnos porque no lo somos, no somos negociantes, nunca hemos querido serlo, pero digamos que las circunstancias actuales desde hace muchos años para acá creo que nos exigen aprender un poco de eso y también toda esta gente, los intermediarios, todos estos necesitan aprender un poco también de cómo funciona la mente y las necesidades de un artista. Creo que es algo que tiene que ser compartido, pero pues eso es otro tema, pero nada, es lo que te acabo de decir. Creo que nosotros con el tiempo vimos que necesitábamos trabajar con otras personas, que otras personas apostaran y sentían que podían ganar con nosotros, organizarnos para que esas personas también tuvieran confianza a hacerlo, o sea, de trabajar con nosotros, sentir que estábamos organizados y confiar mucho, perdón, y lo más importante, que tu obra esté organizada y esté debidamente diligenciada para que póstumamente te pueda eh, dar sostenibilidad o entradas o longevidad, Ujú. si es posible, ¿no? Si es Que posible. son estas regalías y hace parte de una de las clases de ingresos pasivos, que es buenísimo. Entonces es Pero otra es súper visión. importante, no te imaginas, organizar eso es súper importante. En esta parte artística es muy importante la educación financiera, pero hay veces es muy difícil lograr ese equilibrio entre lo que te apasiona y quieres estar haciendo el 100% de tu tiempo y tener que sacar un 10% del tiempo a planear los números. A veces es desgastante, pero igual muy importante. Y tengo una última pregunta, Pipe, y es, Eh, ¿qué crees que pasa con algunos proyectos que no logran materializarse? Es decir, ¿qué crees que podría faltar? Y yo lo quiero como enfocar un poquito precisamente a lo musical, con bandas que nacen los compañeros, vamos a tocar, vamos al bar, pero no crecieron, no pasó nada más de allí, porque para algunas personas es tan difícil. O sea, tú has dicho que también tuviste mucha oportunidad, mucha suerte, pero ¿qué crees que hace falta en cuanto a la forma de pensar o la intención para hacer que ese proyecto finalmente se materialice y llegue a ser exitoso, y en este caso como lo ha sido el tuyo? Pues la verdad es que por más que igual es lo que yo crea, no quiere decir que está bien, lo que yo diga, no que sea correcto, ¿ves? Pero yo he notado, por ejemplo, que muchos proyectos nacen eh, y son muy convencionales
no en un mal sentido, sino en un sentido en el que están bien hechos, sus músicos son buenos, han estudiado, se han preparado, hacen buenas canciones, pero resulta que es algo que no tiene ninguna novedad en sí. O sea, eh, digamos, depende de dónde te metas con ese juego, funciona o no. Si te metes en el mundo del pop y estás sonando como suenan todo el mundo, eso de pronto puede funcionar. Si tienes respaldo financiero y puedes, digamos, seguir ese camino en la radio y todo eso, pues de pronto funciona. Pero, por ejemplo, si estás en una banda de rock y suenas muy parecido a otras bandas de rock que ya sonaron, por más bueno que seas, te va a costar trabajo ganar notoriedad, porque nadie va a decir que eso es malo, nadie va a decir que tu proyecto es malo porque no lo es, pero tampoco van a decir, bueno, pero pues vale la pena mostrárselo a este director de radio de esta emisora de rock o lo quiero presentar en mi festival o de pronto no va a llamar la atención por ese lado mucho. Entonces yo a veces digo, antes de lanzarse al ruedo en serio, háganse ustedes mismos como la pregunta. Aquí están, porque puede ser una cosa mínima, puede ser algo visual, puede ser cómo presentas tu música, el sonido, cómo se produce, como las letras, puede ser algo, un elemento, pero decir, realmente aquí hay algo que llame la atención. No tiene que ser una revolución, pues, no, es que eso nadie lo hace ya casi, pero sí como hacer esa pregunta, como esto que vamos a sacar, ¿realmente tiene algo que llame la atención? Eso es como algo que yo he notado que por lo cual muchos proyectos se estancan y no quiere decir que sean malos, a veces son muy buenos. A veces también es que se quedan sobre los mismos lugares y los mismos métodos y las mismas estrategias y entonces pues no salen de ahí, llega un techo y de ahí no sube más. Eso pasa en diferentes niveles. Eh, digamos, nosotros lo sentimos alguna vez también, sentíamos que ya habíamos llegado como con nuestra propuesta y la forma como la presentábamos, claro, sentimos que estábamos ahí, ya no íbamos a ganar más adeptos y entonces necesitábamos la próxima, decíamos, el próximo disco necesitamos pensar, a ver, ¿qué vamos a hacer? A ver si esto cambia o sigue igual, hay que hacerlo. O sea, hay que hacerse esas preguntas antes de hacerlo. Y lo otro es que, por ejemplo, en si lo hacemos en el plano de Cali, por ejemplo, eh, hay muchas bandas que han salido de acá perdón, que no han podido salir mucho más de acá, más bien sería como la corrección, es porque la escena en la ciudad tiende a estancarse, pero por diferentes motivos. O sea, no es los músicos, no siento que sean los músicos, siento que las bandas hacen su trabajo y los músicos hacen su trabajo y han salido bandas innovadoras con sonido increíble que le puede atraer a cualquier persona del país. Y creo que hay que tener eso que estabas hablando y que estábamos hablando de perseverancia, pasión, paciencia. Y yo siento que muchos no lo tienen y necesitan tener resultados más rápido y entonces, como no los obtienen, se desaniman. Y entonces, cuando ese proyecto tan prometedor hace eso, la escena vuelve y se resetea de cero. Porque esa era la punta de lanza. O sea, ese proyecto era la punta de lanza, era el que estaba arrastrando el público y a los demás. O sea, estaba arrastrando la ciudad. Y si ese proyecto se rinde, porque no tuvo perseverancia, paciencia, el caso que sea, eh, el que sigue está, pues, dice, si ellos se rindieron, pues, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me entendés? Entonces, eso hace que en Cali, sobre todo, vuelve otra vez, empecemos de nuevo. Y lo que dices tú también, bueno, pensar muy fuera de la caja todo el tiempo y no porque yo haya ganado tantos premios o lleve tanto en Exacto. el mercado, quiere decir que lo que yo lance ahora todo es éxito siempre. Yo creo que ustedes todo el Sí, tiempo no. se están cuestionando, innovando, haciendo las cosas diferentes, Y, que no queden como con la misma línea, ¿no? y también éxito es una palabra muy relativa. O sea, yo considero muy exitoso un proyecto que hace una música muy particular, o sea, que hace algo que no es ni medio parecido a lo que la gente en su mayoría escucha, pero aún así tiene seguidores suficientes como para ir y tocar en su ciudad en varios lugares o lo siguen a otros lugares o puede ir a otra ciudad y tocar y hay gente que lo ha buscado. Eso significa que la gente lo está buscando por su música y honestamente están ahí.
y seguramente son capaces de pagarle una entrada y seguramente serán capaces de escuchar su música pues, y descargarla, ¿sí me entiendes? O sea, yo considero eso ya es exitoso, o sea, eso es muy difícil de lograr, sobre todo ahora. Entonces yo considero que eso ya es exitoso, entonces también les diría, ténganse un poquito de paciencia y también bajen un poquito como sus nociones de éxito, porque el otro éxito comercial, el que es multimillonario, ese que ni siquiera nosotros no lo hemos alcanzado así, no se alcanza con tu esfuerzo solo. O sea, eso es millones detrás tuyo. O sea, eso no es así como así. Pero este que es logrado con tu propuesta, con tu obra, es muy difícil de lograr y cuando se logra hay que apreciarlo y darle compasión, lo que estaban en darle duro, porque seguramente si le gustó a ellos, así de esa forma le va a gustar a más gente. Muy satisfactorio, Pipe. Y bueno, yo te agradezco mucho por este espacio, verdad que es muy valioso. Me gustaría tus palabras finales. Tenemos bastantes personas que en este momento están en ese proceso de tienen las ideas acá escritas, tienen esos sueños, quieren emprender sus proyectos, los están explorando apenas, pero quieren pasarlos a realidad o hay veces se nos quedan allí como pausaditos, esperando el momento perfecto. ¿Cuáles serían esas últimas recomendaciones tú que si has visto un proyecto materializado? Yo creo que hay que informarse bien de todo lo que rodea a tu proyecto. O sea, es decir, eh, cómo otra gente que está haciendo algo similar a lo tuyo o que podría caber dentro de tu categoría está haciendo las cosas, cómo sobresale. Informarse bien al respecto. Y yo creo que también hay que tener una clara noción o medianamente ser muy sensatos en qué tan bueno es lo que estás haciendo. O sea, si estás cuidando todos los detalles de lo que vas a presentar, eh, porque vas a salir a competir en un mundo que está súper, hiper globalizado. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la música y colgaste una canción en Spotify, ten en cuenta que la persona que puede atravesarse con tu canción, después puede escuchar otra de Coldplay, que está increíblemente producida, grabada y promocionada por Sony. ¿Sí me entiendes? Entonces, ten en cuenta eso. Entonces, trata de hacerlo lo más profesional posible, de cuidar los detalles, que estén a tu alcance. No es necesario sonar igual que una producción que costó cientos de miles de dólares, pero ahorita se puede trabajar para uno hacer una propuesta buena. Entonces, informarse creo que es, y que la información está ahí. O sea, se puede comparar, se puede acceder. Entonces, creo que informarse antes y tener una autocrítica antes de lanzar tu proyecto creo que es importante. Hasta aquí nuestro podcast Emprende con Éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocios. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co. Déjanos tu mensaje y comparte esta información.